Vamos a trabajar ya este segundo interciclo. A esta vamos a retornar, ¿no? Ya a esta como una clase uno. En general, lo que queremos es ver algunas aplicaciones diversas de la integral. Vamos a iniciar con una, ¿no?, que la vamos a denominar longitud de una curva. Vamos a hacer análisis que nos permitan determinar la longitud de las curvas para poder medir efectivamente, ¿no? En forma exacta, cuánto vale eh, la dimensión o qué dimensión tiene una curva. Pueden ser conocidas o desconocidas, las cuales tendríamos que determinar previamente. A ver. Si es que nosotros podemos ajustar una curva a un modelo determinado, ese modelo sería un y igual f de x como una función, ¿no?, con una relación 1 a 1 para la variable dependiente e independiente. De aquí nosotros sabemos que de y a de x es igual a la f' de x. También sabemos que por cálculo diferencial sabemos que el límite con delta x tendiendo a 0, ¿no?, de esta f' es el límite con delta x tendiendo a 0 de la f de x más delta x menos la f de x. Todo esto dividido para delta x. Asimismo, del cálculo diferencial sabemos que la f de x más delta x menos la f de x no es más que delta y. Y que el límite con delta x tendiendo a 0 de esta resta es lo mismo que delta y sobre delta x. Y cuando delta x tiende a 0, el incremento se convierte en un diferencial, lo cual hace que el delta y también se convierta en un diferencial y esto sea la relación de y a de x, que como ya vimos es la primera derivada. Digamos que aquí se resume, ¿no?, todos los conceptos de derivadas en cuanto a la relación de una variable independiente con la dependiente y su variación. Acuérdense que esta relación entre diferenciales, ¿no?, es una relación comparativa en la que la una varía respecto de la otra. En cuanto a eso encontramos algunas aplicaciones como por ejemplo las tasas de variación, ¿no?, que me llevaban a conceptos, por ejemplo, de velocidad o de aceleración, o de tasa de variación o de costos marginales, dependiendo el área de conocimiento para el que se quiera utilizar. Esto entonces, ¿no?, un resumen en cuanto a lo que es la derivada y sus interpretaciones. ¿Para qué les digo esto? Porque esto tiene relación directa con el tema que vamos a ver hoy día de una aplicación de la integral definida, que es la longitud de una curva. A ver, supongamos que tenemos una curva de estas características, ¿no? Es similar a las que solíamos construir, pero un poquitín más exagerada, para poder mostrar aspectos de interés en el análisis. Supongamos que partimos desde un punto A y llegamos hasta un punto B.
Esta de aquí sería la función f de x, o la y igual f de x, en la cual yo quiero ya no determinar el área bajo la curva ni hacerle una placa para rotar, sino que ahora lo que me va a interesar es medir la longitud de esta curva de aquí. Y partiendo desde A, llega hasta B, cubriendo una longitud que por el hecho de ser curva se hace difícil de medir. Es muy fácil medir cuando son rectas, pero cuando son curvas, ¿no?, tendrían un inconveniente que el cálculo integral me puede ayudar a resolver. A ver, para ello lo que tendríamos que hacer son particiones. Por ejemplo, para determinar la longitud aproximada o la longitud exacta de la curva. Igual que cuando hacíamos el área o el volumen, podía establecer, ¿no?, áreas o volúmenes de carácter aproximado o exacto. Voy a suponer que voy a hacer una aproximación de longitud. Supongamos que parto esto, a ver, voy a hacer en 4, ¿no? Para que, en 4 partes iguales, para que se aprecie más que nada, ¿no?, por motivos didácticos. Para poder hacer esto, voy a hacer una partición, ¿no?, en base a un método que se denomina método del trapecio, ¿no? Entonces, voy a construir trapecio para poder hacer una aproximación de la curva con los... voy a ponerle así para que sea un poco más vistoso. Los trapecios que puedo formar, en los cuales veo que efectivamente se aproximaría las longitudes, ¿no?, de este lado del trapecio con la longitud de la curva. Sería una primera aproximación nada más, pero si yo puedo medir las longitudes de las rectas que unen estos puntos de la partición, sí podría decir que me estoy aproximando a la longitud de la curva, aunque no sea exacta. Entonces, voy a hacer la siguiente suposición. Voy a tomar uno de ellos, ¿no?, y voy a considerar que, así como son 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser n, ¿no?, 20, 100, y luego hago la transición al infinito. Voy a suponer que estoy tomando el trapecio iésimo. Si es que este es el trapecio iésimo, este i sería el anterior, ¿no?, el iésimo menos 1 para que este sea el i. Puedo tomar, ¿no es cierto? A ver, perdón, sería el x sub i menos 1 y este para que sea el x. Como ahora me está interesando el lado del trapecio, ya no el punto medio, entonces ya no me interesa el valor psi sub i. Lo que me interesa es este valor de inicio y este valor final. Por lo tanto, las funciones, ¿no?, que me interesan serían aquellas en las que choca este valor con la función y el valor con el que choca este valor con la función, ¿no es cierto? Sería el f de x sub i menos 1. En el inicio de este trapecio, o de este lado del trapecio, mientras que el otro choque que me interesa es este de aquí, en el que termina con la función en el punto f de x. Allí ya hay una diferencia, ¿no? El valor medio ya no me está interesando.
Esas serían entonces las funciones en los dos vértices de este trapecio. Primera cosa. Segunda, no me interesa el área del trapecio. Lo que me interesa es este lado del trapecio. Y este lado del trapecio se aproxima a la hipotenusa del triángulo. La hipotenusa del triángulo sería de este triángulo de aquí. Necesitaría, para poder saber esta longitud, necesitaría saber cuánto vale esta base y cuánto vale esta altura. La base es facilita porque esto de aquí es igual que esta longitud. Nosotros ya sabemos que esto encontramos restando esta longitud total que es de x sub i menos esta longitud de aquí que es de x sub i menos 1. Es decir, la que ya conocemos como delta x sub i, que es la resta entre estos dos. Si es que aquí vale delta x sub i, acá valdrá lo mismo. ¿No es cierto? Ahora lo que me tocaría averiguar es esta altura de aquí. Si aquí es f de x sub i, y acá es f de, a ver, aquí es x sub i menos 1, y acá es f de x sub i. Evidentemente esta longitud va a ser f de x sub i menos f de x sub i menos. Ahora fíjense, f de x sub i, ¿no es cierto? Si y es igual a f de x sub i será y sub i. F de x sub i menos 1 será y sub i menos 1. Las dos en resta. Sería y sub i menos y sub i menos 1. Y si la resta de las x, perdón, es delta x, la resta de las y será delta y sub i. Por lo tanto, ya tengo el valor de este lado, que sería esta resta delta y sub i. Me lo voy a poner aquí para que se vea. Este rectángulo de aquí le voy a sacar acá, que ya no tengo dónde poner más, ¿no es cierto? Si es que esto es delta x sub i y esto es delta y sub i, ¿cuánto vale esta longitud? A ver, alguien que me diga. Si están allí. Alguien que se lance. Si conoce Eh, los dos, sería, los catetos. sería la raíz de delta x sub i al cuadrado más delta y sub i al cuadrado. Ujú. Listo. Entonces ya tengo esta longitud aproximada que ha sido esto. ¿Cómo podría procesar esa conclusión para que sea algo que pueda operar? Porque así tal cual, ¿no? Así tal cual no es factible de ser encontrada salvo que vaya dando valores específicos, ¿no? A x sub i y a x sub i menos 1. Necesito algo que pueda adecuarlo a, a las funciones que me han dado. Es decir, si a mí me dan una función f de x, todo se tiene que ser operacional con la función de x. A ver.
Veamos si es que hago unos ejercicios algebraicos. ¿Qué pasa si multiplican por delta x sub i y dividen para delta x sub i? ¿Le alteran a la expresión? No, ¿no es cierto? Se simplifica y queda lo mismo. Ahora, le vamos a introducir aquí para que divida estos dos. Es decir, el delta x sub i al cuadrado. Si yo le introduzco aquí, tiene que introducirse elevándose al cuadrado, es decir, delta x sub i algo. Más, no puede afectar solo al 1, sino a los dos, porque está sumando, ¿no es cierto? Delta y sub i al cuadrado sobre delta x sub i al cuadrado. Multiplicado por delta x. Esto de aquí sería 1, ¿no es cierto? Esto de aquí lo voy a colocar como delta y sub i dividido para delta x sub i elevado al cuadrado. Delta x. Digamos que hasta allí podría llegar en cuanto al análisis para la partición I. Ahora lo que me correspondería sería cuál sería la longitud aproximada y ver la posibilidad de extender esto a una longitud exacta, haciendo particiones con delta x más pequeño. ¿Cuándo se consigue eso? Eso se consigue cuando yo podría establecer sumatorias. Porque si ustedes se fijan, el objetivo no es hallar la longitud de esto, sino es hallar la longitud de toda la curva. Como esto es parte, el mismo procedimiento debería aplicar a estos, es decir, así como escogí ¿no? Y llego a esta conclusión. Debía haber escogido también para hallar esta longitud. Debía haber escogido para hallar esta longitud. Y debí luego haber escogido para hallar esta longitud. Estas 4 las debería sumar. Como las 4 están representadas por esta, la longitud aproximada sería la sumatoria, ¿no es cierto? Desde que i es igual a 1 hasta n. En este caso he hecho solo 4, n llegaría a 4, pero si le parto por la mitad a cada uno, ya llegaría a 8, y así a 16, a 32, o a la partición que quiera hacer para n, de la raíz de 1 más delta y sub i sobre delta x sub i al cuadrado delta x sub i. De aquí sería la longitud, le voy a poner L aproximada. Ya tengo entonces una aproximación de L, la cual ¿no? podría intentar hacer sabiendo el valor de n. Es decir, si yo conozco A, conozco B y sé cuántos trapecios quiero construir, esto de aquí ya es operacional. Ahora, eso evidentemente, ahora que ya sabemos, no somos expertos en áreas y volúmenes, ya no es suficiente. Necesitamos algo mucho más efectivo. Para ello, utilizamos las sumas de Riemann. Es decir, establecemos un límite en la que el valor de n se va a ir al infinito. Un límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta el infinito o hasta n mismo
¿no? De lo mismo. 1 más delta y sub i sobre delta x sub i al cuadrado delta x sub i. Esto podría compararse con la norma de la partición en la que el valor de delta x tiende a 0. Si el valor de delta x tiende a 0, ¿no? Hay una compatibilidad entre n tendiendo al infinito con delta x tendiendo a 0, a lo cual le denominamos la norma de la partición. Tiende a 0 de la suma desde i igual a 1 hasta el infinito, nuevamente, de la raíz de 1 más delta y sub i sobre delta x sub i elevado al cuadrado delta x sub i. La diferencia entre estas dos es que estas son exactas. Y la diferencia entre estas es solamente la nomenclatura porque las dos son las mismas. Entonces, ¿para qué pongo las dos? Porque esto no está terminado. Aquí hay un problema todavía que resolver, que aquí no me importaría porque n son muy pocas y esto puede ser como un cociente para cada una de ellas, apenas son 4. Pero ya no es operacional aquí porque n es infinito, ni aquí. Entonces ahora voy a tomar este problema para resolverlo en función del límite. Ustedes saben que el límite, ¿no?, a lo que afecta es a la variable. Esta norma de la partición tendiendo a 0 equivale a decir que el delta x sub i tiende a 0. Esta es una forma abreviada de colocar esto. Entonces, vamos a considerar que esto y esto son equivalentes y vamos a trabajar con el concepto de delta x tendiendo a 0 para acordarnos cómo procedíamos cuando derivábamos. Por eso arranqué explicando esto. A ver, veamos. Una regla que habíamos aprendido en el cálculo, en el cálculo de límites, era de que los límites solo afectan a la variable en juego. Es decir, este límite al 1, por ejemplo, no le afecta. Este límite le afecta al delta x, tanto aquí como aquí. Entonces, hagamos ese cambio. La longitud de una curva exacta, ¿no?, es decir, ya como curva mismo, porque el n ya se fue al infinito, sería la sumatoria desde igual a 1 hasta infinito de la raíz cuadrada de, voy a exagerar ahí el tamaño un poco. El límite, como dije, al 1 no le afecta, entonces sería 1 más. El límite le afecta al delta x. Sería el límite con delta x sub i tendiendo a 0 de el delta y sub i sobre el delta x sub i. Este de aquí elevado al cuadrado. ¿Se fijan? Lo que hice es tomar el límite de aquí y llevarle dentro del paréntesis, porque le afecta al delta x sub i este límite. Y eso le va a afectar al y. Al 1 no. Pero el límite también le afecta al delta x sub i de acá afuera. Entonces le pondría el límite para ese específico, que sería el límite con delta x sub i tendiendo a 0 de delta x. Muy bien. Esto lo he convertido en esto. A ver. Fíjense ahora lo que vamos a hacer, ¿no? Voy a hacer una analogía entre esto de aquí y lo que tenemos acá.
Fíjense, aquí dice límite con delta x tendiendo a 0 de delta y sobre delta x desde y a dx. Eso es igual a la f' de x. Aquí tenemos lo mismo, solo que he escogido un trapecio específico. En este caso, este de aquí. Pero el i sirve para este o para cualquiera. Por lo tanto, esta i de aquí, ¿no es cierto? Solamente me está dando una posición. Eso quiere decir que la relación entre los deltas es exactamente la misma o está cumpliendo la misma función que en el límite de aquí. Si eso es así, el límite con delta x sub i tendiendo a 0 de delta y sobre delta x es una comparación entre dos variables. Y esa comparación entre dos variables se resuelve, ¿no es cierto? O se resolvería como un diferencial. Es decir, sería, este límite se lo podría escribir como dy sub i sobre dx sub i, solamente conservando los i's por la posición que tiene en el análisis. Y este límite de aquí, a ver, ¿quién me dice cuánto valdría este límite de aquí? Profe, ¿qué pasó con el cuadrado? Con el cuadrado. A ver, ¿cuál cuadrado? Está uno más, abro paréntesis, límite de delta de Ah, x. perdón, Sí. le omití. Esto es esto, pero está elevado al cuadrado. Muchas gracias. ¿Cuánto sería esto? ¿Se acuerdan cuánto era esto? Profe, es x sub i menos 1. ¿Esto? Ujú. No. A ver. ¿Cuánto era el límite con delta x tendiendo a 0 de delta x? No es cero. De el límite, ¿no? Cuando un incremento tiende a 0, se convierte o hace que el incremento se convierta en un diferencial. Si es que ustedes dividen, por ejemplo, el límite con delta x tendiendo a 0 de delta x con el límite con delta y tendiendo a 0 de delta y, esto sería igual a dy. La comparación entre estos dos es de y de x. Esto, sin embargo, se puede abreviar diciendo que delta x tiende a 0, lo cual le afecta al y, porque entre más pequeño sea el x, si ustedes se fijan, supongamos que sea solo la mitad, el delta y es la mitad. Si es que es la cuarta parte, el delta y decrece. Decrece y decrece. Es decir, el delta x le afecta al delta y. Por eso se le pone en una sola relación. Pero cuando está por separado, los incrementos, cuando tienden a 0, se convierten en diferenciales. Por lo tanto, esto de aquí es dx. Ahora entonces generalizamos. Si en lugar de ser y, ¿no?, yo tuviera tantos rectángulos como la curva misma, este x sub i, ¿no?, vendría a ser la variable x. Por lo tanto, esta sumatoria, ¿no es cierto?, se convertiría en una integral. Estoy ahora ya prescindiendo de los y. Ya no estoy haciendo para este específico.
Si lo estoy haciendo ya para todos, para convertir la sumatoria en integral. El límite de una suma. Desde A hasta B. De la raíz cuadrada de 1 más dy sub i se convertiría en dy en general para dx en general por t. La longitud sería la integral entre a y b cuadrado, ¿no? De la raíz cuadrada de 1 más. ¿Qué es dy de x? Dy de x es f' de x. Es decir, esto es la primera derivada de la función que me da la curva. Y esta primera derivada le elevo al cuadrado. Y la multiplico por d. Ahora sí, ya tengo la expresión para la longitud exacta de una curva. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Así como puedo hacer con X, podría hacer con Y. Entonces eso va a ser el primer punto de la tarea, ¿no? El mismo análisis, pero con particiones, ¿no? En las que la relación se hace para la función f de y. Vamos a ver cómo les va en esa construcción. Esta de aquí sería entonces la fórmula a la que llegaría, que sí que la podríamos manejar como fórmula, ¿no? Siempre y cuando ustedes puedan hacer este análisis para y. A ver. La longitud de una curva se ha establecido entonces como la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada de la función que quiero medir elevada al cuadrado por dx. A ver. Supongamos lo que estuvimos, lo que estábamos bien resolviendo, ¿no es cierto? Supongamos esta recta. Lo más simple, ¿no? Hallar la longitud de una recta. Nosotros tenemos métodos para hallar longitudes de rectas, pero ¿cómo podría utilizar esto para medir una longitud de una recta? O sea, medir la longitud de una recta con un método integral. Sería un problema interesante de resolver, ¿no? Si yo me quiero ir en una recta para medir su longitud, qué sé yo, desde un valor A hasta un valor B, bastaría saber la posición de estos dos puntos para poder establecer esta longitud, ¿no? En base a la distancia entre dos puntos. Pero si no tuviera ese método, yo sé que esta recta de aquí, ¿no es cierto? Sería una f de x. A ver, sería una recta cualquiera, pues, ¿no? Sería una ax más by más c igual a 0. Por lo tanto, puedo despejar y como menos a sobre b x
menos C sobre B. Es decir, esto de aquí sería un método para determinar la longitud de cualquier recta. ¿Qué es lo que yo necesitaría para poder llenar esta fórmula si es que la función fuera una recta? Convertirle a una función, ¿no? 1 a 1. Es decir, convertir esta ecuación en función como la menos A sobre B. X menos C sobre B. Y según esto, encontrar la primera derivada de X con respecto a X, que sería la derivada de menos A sobre B. X sería menos A sobre B. Menos la derivada de esto, que sería 0. Es decir, ya tengo la derivada. La longitud de la recta quedaría establecida como la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada elevada al cuadrado. Esta elevada al cuadrado sería A al cuadrado sobre B al cuadrado. Todo esto es raíz cuadrada multiplicado por D. Esta sería la fórmula general para hallar la longitud de una recta. Entonces digamos que esta es la y igual x menos 2. Podría, ¿no?, medir la longitud de esta recta desde que corta al eje, por ejemplo, hasta un valor cualquiera, ya uno determinado, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitaría es la y', o la primera derivada de esto, que sería 1. Aunque ya sé que esto de aquí es el coeficiente 1, por lo tanto, tanto A como B valen, ¿no? O este cociente sería 1. El cociente es 1, menos 1 al cuadrado sería 1. Y sería fácil llenar la misma fórmula, ¿no? La longitud sería igual. Cuando corta aquí, esta sería cuando el valor de y es 0. Si el valor de y es 0, el valor de x sería, este pasaría al otro lado sumando, sería x igual a 2. Sería desde 2 hasta, qué sé yo, hasta lo que valga b, que sé yo, lo voy a medir hasta cuando x valga 6, supongo. De la raíz de 1 más este cociente, que es la primera derivada elevada al cuadrado, sería 1 al cuadrado, por d. La longitud ya para esta recta específica desde 2 hasta b igual 6 sería la raíz de 1 más 1, que sería raíz de 2, por la integral de dx, que sería x entre 2 y 6. 6 sustituido en x sería 6 raíz de 2, menos 2 sustituido en x sería 2 raíz. Es decir, 4 raíz. Esto de aquí tendrá que ser compatible con los otros métodos que tenemos. Este punto es el punto 2, 0. Y si es que esto vale 6, este sería el punto 6. 6 menos 2 sería 4. La distancia desde aquí hasta acá, ¿qué fórmula tenían antes? La distancia era, ¿no?, x2 menos x1 al cuadrado, es decir, 4 menos 0
A ver, perdón, x2 menos x1 sería 6 menos 2 al cuadrado más 4 menos 0 al cuadrado. Esta distancia sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, raíz de 32. O sea, raíz de 32, que sería 16 por 2, ¿no es cierto? 4 al cuadrado por 2. Con lo que 4 al cuadrado saldría y sería 4 raíz. Hay una aplicación bastante sencilla del análisis que acabo de hacer con cálculo integral. No sé si tienen alguna pregunta. Si las curvas se van complicando, el método es más efectivo. Por ejemplo, una parábola de este tipo. Ustedes quieren medir la longitud de esa parábola desde A hasta B. Esta parábola de aquí, ¿no? Supongamos que tiene una ecuación, ¿no? Pongamos de este tipo, ¿no? Voy a poner un ejemplo específico. X más, a ver, 4x más 5, esto al cuadrado. Y pongámosle más 3 ya. Esta de aquí es una parábola que la podríamos representar, ¿no? O que serviría para un caso como este o más general, en las que las u's de las parábolas se van abriendo hacia arriba, sea que estén arriba o sea que estén abajo. Si es que este fuera el caso, ¿no? Según el análisis realizado, ya la fórmula no variaría en dificultad. Aquí, por ser recta, es fácil. Pero, aunque no tuviéramos este método, tenemos otro método para calcular. Pero aquí, si quiero la longitud desde aquí hasta acá, ya no me va a servir el método de las distancias, este de aquí. Entonces, ahí sí ya este sería absolutamente necesario. Lo que necesitarían es la primera derivada de la y. La derivada de esto, es esto, sería 8x, ¿no es cierto? Más 5. Por la derivada de dentro, que sería la derivada de x más 5, que sería 1. Más la derivada de 3, que sería 0. Entonces, la f' de x ha sido 8 por x más 5. Y la longitud, ¿no? Desde A hasta B, siendo A y B cualquier valor, puede estar en negativo o en positivo. Puedo medir distancias, qué sé yo. El A puede ser negativo, medir la distancia desde aquí hasta acá. Pues. Ya va a depender de dónde a dónde. Sería la raíz cuadrada de esto de aquí al cuadrado, que sería 64 por x más 5. ¿Cierto? Al cuadrado por 1. Todo esto por d. Queriendo ya resolver esto, ¿no?
La integral entre A y B sería de la raíz cuadrada de, lo podría escribir más bien de esta forma, ¿no? Podría colocarle así más bien. Lo que tendría que hacer es la integral de esto, ¿no es cierto? Y sustituirlo entre un valor A y B específico ya para medir la longitud de la curva. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos viendo aplicaciones en las que la integral, ¿no?, es factible de ser realizada con los métodos que hasta ahora sabemos, en este caso los métodos de sustitución y los métodos de las funciones trascendentes y las funciones, las funciones trascendentes, las funciones hiperbólicas y las funciones trigonométricas y sus inversas. Entonces ya tenemos una tabla que me resuelve muchas integrales, pero no me resuelve todas. Entonces aquí vamos a tener que tomar una decisión, ¿no? Mientras vemos las técnicas, porque de aquí ya vamos a las técnicas para resolver las integrales que podemos con los métodos que hemos visto hasta el momento, o dejarlas planteadas. Por ejemplo, esta integral de aquí es una integral que no es difícil de resolver, pero todavía no tenemos la técnica adecuada para resolver. Una vez que llego a establecer las integrales, ¿no?, tengo que tomar la decisión de la técnica. Si es que ya he visto la técnica, las que he mencionado, se resuelve y se llega al último. Si es que todavía no se resuelve, esta de aquí sería la solución de la longitud de esta curva desde A hasta B. No hago la integral porque aún no tengo la técnica, pero en cuanto tengo la técnica, ya puedo resolver esa integral, ¿no? Aquí me voy a quedar con una raíz cuadrada de U al cuadrado, y eso va a impedir, ¿no?, que pueda ser la integral por el hecho de que está dentro de raíz. Entonces, hay un método específico que me serviría para resolver esto, ¿no?, y que lo tendríamos que ver en la técnica. Pero como ahorita estoy viendo la aplicación, lo importante es establecer la integral y de ahí decidir, ¿no? Si es que tengo la técnica, pues aplicarla y resolver. O si no, dejar planteado. Dejar planteado para que cuando tenga la técnica adecuada pueda resolver. Pero en cuanto a lo que es longitud de la curva, esto de aquí ya se consideraría una solución, porque ya solamente quedaría de establecer la respuesta o dejar planteado para establecer la respuesta cuando tenga la técnica. Muy bien. Siendo así, entonces vamos a colocar la tarea. Esta sería ya del segundo interciclo, la tarea 1. Primero, lo primero que tendremos que hacer es demostrar la fórmula de la longitud de una curva con particiones en Y. Es decir, hacen lo mismo que ya hicimos con X, pero lo hacen con Y. Para eso les recomiendo que le varíen la curva. Y ya no le tomen como lo hicimos antes, sino que le hagan algo adecuado para Y. Una curva adecuada para Y podría ser, por ejemplo, algo así.
para que vayan desde C hasta D y puedan hacer los 4 trapecios y puedan colocar la longitud tanto aproximada como exacta. Con eso lo que obtendrán son triángulos de este tipo. Este será delta y sub i. Y llegarán a la conclusión de que este de aquí es delta x sub i. Pero en la raíz, aunque parezca la misma, ya no le van a dividir. A ver, son cuadrados. Ya no le van a dividir para delta x sub i, sino le van a dividir para delta y sub i. Cuadrados para multiplicarle por delta y sub i. Y con eso, el 1 va a quedar acá y aquí va a quedar el f' de y. Con eso ya tendrían la otra forma. Entonces, es la demostración para obtener la integral entre c y d de la raíz de f' de y al cuadrado más 1 de y. A ver, la segunda. Hallar la longitud de la recta. Hallar por este método. La longitud ¿no? Del segmento de recta sería. No es de la recta precisamente, sino es del segmento de recta. Que va a ver, que va de, andémonos de menos 4, menos 1, hasta, supongamos, 11, 13. Entonces ponemos los dos puntos, pero en lugar de usar esta fórmula, utilizo este método para averiguar esta longitud. Y la tercera sería hallar. Les voy a poner algo para ver. Si es que se resuelve, se resuelve. Si no, por lo menos se deja planteado, ¿no? Quiero dejar planteado. La longitud de la curva f de x igual. A ver, veamos. Raíz de x más 3 desde y igual 0. No, no, desde y igual, a ver, 3 hasta y igual 5.
A ver, ahí creo que... Bueno, igual les mando la foto. A ver, chicos, ese sería el planteamiento. No sé si tienen alguna inquietud. A ver, entonces nos veríamos con esta tarea el día viernes para continuar ya con lo que es aplicaciones y este resultado, encaminarnos ya a la recta final de la asignatura. Eso sería, chicos. Ya me voy a poner a pasar ahorita las notas ya de todos. Hasta Profe, luego, chicos. disculpe. Sí, Disculpe. Quería decirle algo acerca de mi examen. Si podemos revisarlo, por favor, al final. ya, entonces quédese. Listo, chicos. Entonces, hasta el viernes. Listo, profe. Lo que sucede es de que quería revisar la parte de mi pregunta número 2, la parte B, Ya. porque según lo que estaba revisando con mis compañeros y también, o sea, más que todo el resultado, y también hoy día viéndolo expuesto en clases, a mí sí me sale el resultado de Así le salió ese. 100. Sí, lo que pasa es que eh, yo le hice la corrección y parece que me comí un cuarto. Le puse Sí, uno en lugar profe. de un cuarto y eso le afectó al resultado. Sí, sí, el suyo estaba bien. Creo que le puse dos, algo así. A ver, Sí, veamos, justamente. Paola, con usted misma, ¿ya? Ujú. A ver, veamos. Subimos la nota. Hola. Sí, le he puesto dos. Pero es que hay un problema mundial con el internet. Sí, está muy lento, creo. Pensé que era el mío. No, sabe que hay algo a nivel mundial que se han caído todas las redes. Debe ser por eso. A ver, yo me acuerdo, Paula, de su examen. Estaba todo correctísimo, pero allí interpreté que la respuesta le faltaba. Pero en realidad es que yo más bien me equivoqué y puse uno en lugar de un cuarto al final y eso me dio una respuesta diferente. Entonces, me acuerdo de esto perfectamente. Pongamos ya de una vez la nota. En todo caso, luego cuando ya haya mejor internet les reviso, porque esto no va Claro, mejor. profe. Quedemos así, ¿ya? Claro, profe. O si gusta, ya lo puedo compartir. Igualmente lo tengo aquí en mi computadora. Eh, no se preocupe, Pablo, yo me acuerdo perfectamente, sí. Yo le vi Ah, la listo, respuesta, le profe. comparé con la mía, pero en realidad era el mío el que estaba mal. Ya, Y usted listo, entonces. prácticamente era la única que había hecho la segunda parte. Entonces me acuerdo bien. No hay problema. Queda Listo, así ya. listo, profe. Ya, Muchísimas Pablo. gracias, Que entonces. pase muy bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Profe, Sí. ella habla Jennifer. Hola, Quería justificar que lo que pasa es que el día viernes tengo bueno, yo no tiene la vacuna mi abuelito
Ya, y la única que le puedo acompañar soy yo, como eres de la tercera edad y todo eso. ya. Entonces tiene la vacuna a las 8 de la mañana y justamente viernes yo tengo clases con ustedes de 7 a 9. Entonces quería ver El si próximo puedo, por favor, viernes. justificarle esto. Este viernes 11. Ya, entonces sería, espérese a ver, 11 de junio. Sí, viernes 11 de junio. A ver, Jennifer, ¿no? Ya, entonces aquí le voy a poner ya la señal para acordar. Ya, Pablo. Ya, profe. Muchas gracias. A usted, que pase muy bien.